Hola a todos, amigos, clientes de la comunidad de Bietis Actual en Chile. Les doy la bienvenida, como una semana más, día lunes, a nuestro video de revisión semanal de los mercados. Como siempre, partamos mirando qué pasó la semana pasada con las principales macro clases de activos. Como se puede apreciar en el cuadro, en la parte internacional, los commodities sufrieron una caída de casi 2%, explicado principalmente por un retroceso en el precio del petróleo, tanto el WTI como en el Brent. Esto luego de liberación de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos. Y adicionalmente el gas natural también, luego de un par de semanas subiendo con fuerza, muestra una caída significativa, sobre todo en el mercado americano. Sin embargo, la nota de la semana estuvo marcada por el alza de las tasas de interés, tanto a plazos cortos como intermedios, y con esto la renta fija global termina una semana negativa, con una caída en su índice agregado de casi un 1%. El dólar avanza en la semana principalmente contra las monedas desarrolladas, mientras que en el mercado local, donde vimos una caída significativa el día viernes en las acciones de Sokimich, que también afectó al resto de las acciones y compañías del sector a nivel global. En la bolsa local termina cayendo un 1,18%. La renta fija chilena no escapa de la tendencia de las tasas a nivel internacional. También termina cayendo el índice agregado 0,56%. Y finalmente el peso chileno, junto con la mayor parte de las monedas en Latinoamérica, excepción el peso colombiano, se aprecia nuevamente durante la semana. En el mundo accionario internacional destaca nuevamente las acciones en el continente europeo, que muestran un avance de 1,5% dentro del segmento de bolsas de mundo desarrollado. Por el lado de emergentes, tanto bolsa como monedas estuvieron bastante positivos en Latinoamérica, que destaca y se desalinea de la tendencia del mercado, rentando un 2,44%, y las acciones de Asia emergente también muestran una caída en línea con el tono algo más negativo de la semana previa, y vemos que el índice retrocede prácticamente 2%. Donde no hubo diferencia fue en el mercado de la renta fija internacional, tanto en desarrollados como emergentes. El aumento en las tasas de interés, el incremento con fuerza de la tasa a 10 años en Estados Unidos, lleva a que la categoría soberana, investment grade, high yield y de deuda emergente termine con una rentabilidad negativa durante estos días. Vamos a profundizar más adelante qué está pasando con las tasas de interés y actualizar nuestro view para la clase de activos. En cuanto a monedas, vemos que el dólar se fortalece en relación a sus pares desarrollados principalmente, mientras que no pasa lo mismo con los emergentes. En Latinoamérica en particular destaca el peso mexicano, el peso chileno y por el lado negativo el peso colombiano. Como ya había adelantado, en el mercado de commodities sigue esta debilidad en el mercado de energía, un retroceso en el precio del petróleo, una caída de 4,24%, algo más pronunciada en el caso del gas natural, y sigue desalineado, de alguna forma impulsado por la reapertura en China, el mercado de metales, en este caso industriales, como el cobre, donde vemos un avance de 1,47%, con bastante volumen transado durante la semana, como ha sido la tónica del año. Y el hierro también, que había estado algo más rezagado, empieza a recuperar valor y termina la semana rebotando un 1,45%. ¿Qué fue lo más destacado de la semana anterior? Donde tuvimos entrega de cifras de inflación, tanto al consumidor como al productor. La primera se ubica en línea con lo que estaba esperando el mercado, así que ahí no hay gran novedad. Tendríamos que ver un análisis un poco más detallado para ver si en el margen fue una buena o mala entrega. Y las conclusiones son de calma. Vemos que hay una normalización en el margen de la inflación. Los precios relacionados a arriendos y arriendo equivalente de dueños de propiedades sigue con una tendencia alcista, pero que tiene un rezago en relación a los datos en tiempo real. Y algunas partidas de servicios
no ligadas a energía ni alimentos, está mostrando algo de rebote en el margen, nada preocupante. Por lo tanto, el dato de IPC o CPI no da para preocuparse. Sin embargo, al cierre de la semana, el día jueves, tenemos el dato del precio del productor, también en Estados Unidos, que sorprende de forma negativa al mercado, se ubica mucho más arriba de lo que esperaba el consenso de economistas. Y ya sabemos que una mayor presión en costo para las empresas se traduce primero, en un traspaso a mayores precios al consumidor, lo cual obviamente sería malo, dado el contexto que está enfrentando la Reserva Federal. Y en el caso de la economía esté más debilitada y el poder de traspaso al consumidor final se vea más difícil, las empresas tienen que, de alguna forma, enfrentar un escenario de márgenes más acotados, lo cual debilita el outlook para las ganancias corporativas y nuevamente se traduce en una noticia negativa para los activos de riesgo. Con esto hemos visto que las tasas de interés en general han mostrado un rebote. Acá en nuestro gráfico podemos ver en la línea azul oscuro la tasa del Tesoro americano a 10 años, que muestra un rebote y llega a 3,86% la semana pasada, ¿ya? Aún estamos lejos del pic de tasas del año pasado, cercano a 4,5, pero obviamente en el margen estos rebotes de tasa de interés larga claramente traen una rentabilidad negativa a las diferentes clases de activos. Adicionalmente, la tasa a 2 años también, que venía con una tendencia de semanas a la baja, o casi meses a la baja, mejor dicho, muestra un rebote y se acerca a 4,62%. Por lo tanto, acá el mercado de alguna forma muestra que el escenario de inflación convergiendo a la baja y un cambio de discurso por parte de la Fed sigue siendo frágil por el momento. Es más, tuvimos también durante la semana dos voceros de la Reserva Federal, el presidente del Banco de San Luis y la presidenta del Banco de Cleveland, ambos miembros no votantes del consejo que decide el devenir de la tasa de interés, pero que fueron enfáticos en ser de alguna forma apoyadores de incremento de 50 puntos base. Recordemos que en la reunión que se llevó a cabo entre el 31 de enero y el 1 de febrero, el movimiento fue de un incremento de 25 puntos base y aquí estamos viendo algunos voceros influyentes que estaban más partidarios del incremento de 50 puntos base y que incluso mantienen esa postura para la siguiente reunión de política monetaria. Por lo tanto, el mercado toma nota de esto y de alguna forma también empieza a ajustar las expectativas. Es más, si vemos en qué nivel transa los futuros de la tasa Fed a junio de este año y a diciembre, vemos que se da un incremento de 25 puntos base. ¿Qué significa esto? Que si desde hoy hacia lo que queda del año, solamente el mercado estaba incorporando dos alzas adicionales de 25 puntos base, ya desde la semana pasada empieza a incorporar una tercera eventualmente, con una probabilidad que ronda el 60%. Para fin de año, el escenario de tasa terminal lo ubica en torno a 5,1%, de acuerdo a lo que uno puede despejar también en la tasa de los futuros Fed a ese vencimiento, diciembre del año 2023. ¿Qué nos dice algunos modelos simples de regla de política monetaria? En este caso, la regla de Taylor. Podemos ver, si es que no lo ven muy en detalle, se puede hacer zoom. De todos modos, yo les ayudo. Tenemos acá que la tasa terminal debería estar en torno a 6,35%. Eso es que yo tomo esta regla de política monetaria y no le aplico ningún condicionante. Sin embargo, si yo, en vez de ocupar inflación actual o pasada, la reemplazo por inflación futura o esperada, o en este caso lo que me dicen los break-even de inflación, a 2 años plazo, estamos mirando que la tasa terminal de política monetaria debería alcanzar un nivel de 5,22%, que está muy en línea con lo que hoy transan los futuros de tasa Fed a diciembre del año 2023. Y hace bastante tiempo que estos modelos de regla simple no estaban alineados con lo que estaba esperando el mercado. Vale la pena mencionar que desde hace bastante tiempo el mercado estaba esperando un escenario de equilibrio en tasas por debajo de lo que era la expectativa de la mediana de los votantes del Banco Central Americano y por primera vez desde la semana pasada esto se invierte
y el mercado está incorporando hoy un escenario más restrictivo para fin de año. Sin embargo, vemos que las expectativas de inflación, en este caso, lo que descuentan los bonos del mercado americano, la diferencia entre la tasa nominal y la tasa real, sigue de alguna forma no anclada al 2%, pero sí cercano. Hemos visto un rebote en el margen. La tasa implícita a 2 años es de 2,91% anualizada, pero todavía en un nivel que no es preocupante de acuerdo a lo que uno puede despejar de las vocerías del Banco Central americano. Y si tratamos de estimar un valor justo para la tasa del Tesoro americano a 10 años, acá tenemos un modelo macro que recoge, en términos bien simples, 4 variables que explican aproximadamente entre un 80 o 90% de la volatilidad de la tasa larga. Y si ponemos un escenario que voy a etiquetar como, comillas, mediano o ácido de cara al fin del año 2023, donde tenemos una tasa Fed Fund Rate en 5%, tenemos una inflación que va convergiendo pero con lentitud a la meta del Banco Central y por lo tanto este año termina en un 4,8%. Tenemos un unwind, como se denomina, del balance de la Reserva Federal que sigue siendo pronunciado en términos relativos al tamaño de la economía. Esto es, si en el PIB el balance de la Reserva Federal alcanzó casi un 37% en relación al PIB, estaría alcanzando un 27% este año, 24% el siguiente y 21% el 2025. Y finalmente esto nos da como escenario, como ya recién dije, etiquetado de forma ácida, que el techo de la tasa a 10 años es 4,5%, muy similar al escenario base que teníamos contemplado el año pasado. Así que en la medida que la tasa a 10 años se empieza a acercar a esos niveles, consideramos que sigue siendo prudente y recomendable alargar duración, porque eventualmente podríamos tener ganancias de capital de cara a los próximos meses. ¿Qué es lo que está esperando el mercado hoy? Si vemos la tasa futura hoy a un año para la tasa a 10 años, esto es aproximadamente 3,74%. Por lo tanto, este escenario implícito, como dije recién, es más ácido de lo que está hoy preciando el mercado y por lo tanto, de alguna forma, creemos que es difícil que se vuelva a repetir que la tasa de 10 años llegue al 4,5% como fue el año pasado. Ya año 2024, año 2025, la convergencia sería 3,77 y 3,83 respectivamente. Acá está la evolución de este modelo de valor justo para los últimos 7 años y ya desde el inicio del año 47 vimos que puede replicar de forma bastante alta la volatilidad y variabilidad que tiene la tasa larga en Estados Unidos. Para esta semana, en datos económicos, ya tuvimos anoche el dato de tasa de interés, tanto para un año y 5 años, que se ocupa como referencia en el mercado inmobiliario residencial en China. Esto se mantiene inalterada, en línea con lo que esperaba el mercado, en 4,3%. Ya hoy en la noche y mañana tenemos datos de PMI preliminares para diferentes economías a nivel global, partiendo con Japón, que se espera se mantenga en un terreno contractivo bajo 50 puntos, esto es el PMI de manufactura, todos para el mes de febrero. En la eurozona, el mercado está esperando una aceleración, pero aún en terreno contractivo, esto es eurozona y Reino Unido. Y en Estados Unidos también una aceleración, pero aún en terreno bajo 50 puntos para la lectura del PMI en manufactura. En cuanto a encuestas, tenemos la encuesta SIU en Alemania, esto es encuesta que recoge el estado de la economía y las expectativas para los próximos meses, que se espera también un avance positivo en relación a la lectura del mes de enero y las ventas de viviendas usadas, que explican el grueso de la actividad inmobiliaria residencial en Estados Unidos, donde también se espera una aceleración en relación al mes de diciembre, ¿ya? El día de miércoles tenemos el dato de inflación final en enero para Alemania, se espera un 1%. La encuesta de clima de negocios también en Alemania, donde se espera una leve mejoría para el mes de febrero. Y conoceremos la minuta de la última decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la tarde. El día jueves, tasa de política monetaria en Corea del Sur, inflación en la eurozona y el dato en su segunda entrega del PIB en Estados Unidos.
Terminamos la semana el viernes con el dato de inflación en Japón, donde se espera una aceleración de 4 a 4,3% para el mes de enero, y un pack de datos en Estados Unidos partiendo con los ingresos personales, el gasto personal. También se espera una mejora considerable en relación al mes previo, que fue diciembre, las ventas de viviendas nuevas, que una leve mejoría en lo que está implícito hoy en las expectativas económicas, y la confianza del consumidor que elabora y divulga la Universidad de Michigan, también mostrando en este caso un valor estable en relación a enero. Eso es en cuanto a datos económicos para la semana. Seguimos con la temporada de resultados. Ya 80% de las empresas en Estados Unidos lo han hecho. Se mantiene el crecimiento de 5%. Esto es una sorpresa de 1,89, con prácticamente 6 de cada 10 empresas sorprendiendo al alza en ventas en relación a lo que espera el mercado. Mientras que la utilidad cae nuevamente en el trimestre, 1,89%. Sin embargo, es una sorpresa positiva. Mientras que los múltiplos, con este rebote del mercado accionario y una caída en las expectativas de crecimiento de la utilidad, se ha encarecido. Para esta semana, empresas que reportan, entre varias, tenemos de transporte de gas natural como Williams, tenemos empresas relacionadas a el sector de real estate, tanto residencial como comercial, CoStar y CBRE. Empresas ligadas a consumo masivo, consumo básico como Walmart, importante para revisar la presión en márgenes que tiene tanto la inflación de bienes como las presiones salariales, los niveles de inventario en la economía americana y el guidance para el año 2023. Home Depot para ver el estado de la construcción, el sector residencial. Y finalmente empresas como Nvidia del sector tecnológico, REITs de infra como American Tower y empresas de healthcare como Moderna. Eso es lo más relevante para esta semana. Como siempre, los dejamos invitados para la próxima semana, el día lunes, a revisar nuestra visión de semanal de mercados. Y eso es todo. Muchas gracias.